relación con los estereotipos en general, no solamente de género, yo plantearía para iniciar una cuestión más bien conceptual. Hay una tendencia a plantear que los estereotipos de género, como son sexistas, y esto tiene que ver con que son explicitados en el contexto de sociedades patriarcales, donde nuestro imaginario es un imaginario patriarcal y sexista, entonces los estereotipos que generamos como sociedades no van a estar fuera de esa manera de entender el mundo. Una tendencia general entre quienes investigan en comunicación y género es decir que los estereotipos de género deben ser eliminados. Hay otra línea que la planteamos también otras personas que investigamos en comunicación y género, que lo que decimos es, basándonos además en el origen del concepto de estereotipo y en su utilización, que no pueden ser eliminados porque el estereotipo lo que hace es sintetizar una información que nos permite justamente comunicarnos. Para personas que trabajamos con los distintos lenguajes comunicacionales, nos podemos dar cuenta fácilmente que agrupar las características de las personas o de las situaciones es una herramienta útil para comunicar tanto imagen como texto. Entonces, la propuesta no es eliminar los estereotipos de género, sino pensar en dos aspectos sobre todo. Uno tiene que ver con desnegativizarlos, porque los estereotipos de género, como muchos estereotipos, no solo de género, tienen una tendencia a tener características negativas, prejuicios, y por otro lado complejizarlos, o sea, pensar que las personas que agrupamos o las situaciones que agrupamos bajo determinadas características no tienen solamente esas características por las cuales las agrupamos, sino que también tienen muchas más. Entonces este sería como un primer elemento, no pensar en eliminar los estereotipos de género, sino en complejizar su utilización y desnegativizarlos. Otro aspecto que me parece importante en relación con los estereotipos tiene que ver con la afectación sobre la subjetividad, y esto es central en relación con los de género. Si en las sociedades en las cuales crecemos, nos socializamos, etc., la imagen que esas sociedades nos devuelven como estereotipos de mujeres, varones, personas trans, homosexuales, etc., son imágenes acotadas, limitadas, negativas, entonces nuestra inserción en esas sociedades, sobre todo si no entramos dentro del estereotipo tradicional y valorado de masculinidades o femineidades hegemónicas, va a haber una afectación sobre nuestra subjetividad, es decir, nos vamos a sentir mal, nos vamos a sentir probablemente marginales, y esto va a influir en cómo nos desarrollemos social y políticamente. Un ejemplo me parece muy característico es el de las personas trans rechazadas automáticamente porque no encajan en el estereotipo de lo femenino y lo masculino convencional. Esto en términos conceptuales. Ahora yendo un poco a cómo aparecen los estereotipos en los medios de comunicación, y pienso fundamentalmente en noticias y publicidad, pero también podemos pensar en géneros que no son solamente noticiosos, como pueden ser el entretenimiento, la ficción, etc. Pero medios tradicionales, dejando un poco de lado las redes sociales que a veces tienen como otras características de manifestación. Lo que venimos viendo y lo que vienen corroborando la mayoría de las investigaciones es que los medios de comunicación reproducen los estereotipos tradicionales y sexistas que manejamos en la sociedad, es decir, muy pocas veces los medios de comunicación están a la vanguardia de un cambio, porque podrían estar promoviendo estereotipos alternativos y entonces estar acompañando procesos sociales y políticos que vemos en estas últimas décadas que están sucediendo. En este sentido, las noticias podemos pensar que han sido históricamente un poco más permeables a justamente las transformaciones sociales y políticas, y han lentamente comenzado a instalar otros estereotipos y otras categorías de género, y la publicidad, en cambio, es más resistente. Aún así, que en esta que es como una escena tradicional y donde podemos pensar
algo que aparece como habitualmente y que es lo que más criticamos tanto en periodismo, o sea, en noticias como en publicidad, que es la asociación de lo femenino, en general con tareas de cuidado, de crianza, de limpieza, o sea, con las tareas reproductivas, con el ámbito de lo privado, con las emociones, etcétera, y los estereotipos masculinos vinculados sobre todo al ámbito de lo público, al ejercicio del poder, etcétera. Y cuando alguien se corre de estos estereotipos tradicionales, lo que llega es la sanción política y social. Esto podríamos decir que son como los estereotipos convencionales que aparecen en los medios. Vuelvo a decir, mucho más reforzados por la publicidad, que además la publicidad concentra en el estereotipo su comunicación, o sea, el estereotipo necesita ser mucho más fuerte en la publicidad porque hay un tiempo muy corto para comunicar una idea. Dentro de esta escena general sí venimos viendo algunas transformaciones. Si pensamos en el ámbito publicitario, pensamos en Argentina, por ejemplo, las últimas décadas han comenzado a aparecer en algunas publicidades una intención de que la diversidad genérica se plasme. Se me ocurre ahora la publicidad de Arredo de hace un año o dos, pero podríamos pensar en otras. Hay una leve, podríamos decir, pero creciente preocupación porque la publicidad nos muestre modelos diferentes. En relación con esto también es interesante que hay muchas personas dentro del ámbito publicitario en los últimos años que, sobre todo mujeres, comienzan a cuestionar justamente los modelos propuestos por la publicidad. En ese sentido, me parece que tenemos que pensar que las condiciones de producción de la información afectan la información misma. En periodismo esto es un movimiento, el movimiento de crítica, digamos, hacia las noticias, es un movimiento que tiene al menos 10 o 15 años en Argentina, con la formación de redes de periodistas especializadas, organizaciones de la sociedad civil como la que yo dirijo y otras en las cuales hemos comenzado a cuestionar los modelos tradicionales en la comunicación. Y esto está empezando a pasar en el ámbito publicitario también. Entonces me parece que si miramos a futuro, podemos ser optimistas siempre a muy largo plazo. Se plantea que las transformaciones en los estereotipos de los medios de comunicación van a llevar por lo menos unos 50 años más, es lo que nos están indicando las progresiones de los estudios ya hechos. O sea que hay que tener paciencia, pero podemos decir que lentamente se está avanzando hacia una mayor democratización de los estereotipos de género en la comunicación. Si pensamos en el lenguaje, nosotras estamos pensando concretamente en las palabras o podríamos pensar también como en una imagen, ¿no? Pero en este caso vamos a referirnos específicamente a las palabras. Y lo entendemos como parte de la violencia simbólica, o sea, el lenguaje, que es un lenguaje sexista, un lenguaje también que expresa la cosmovisión patriarcal de las sociedades en las que vivimos, lo entendemos como parte de lo que llamaríamos violencia simbólica, que el feminismo ha trabajado mucho el concepto. Ahora lo llamamos violencia simbólica porque tenemos una figura jurídica en una ley, pero la idea es las condiciones no materiales, superestructurales, podríamos decirle de alguna manera, que sostienen la desigualdad de género que después se manifiesta en formas materiales, con extremos siempre en la violencia sexista, pero con formas mucho más sutiles e intermedias. El lenguaje entendemos que es parte de la expresión de esas desigualdades y de la reproducción de las mismas. O sea, cuando hablamos, estamos haciendo una utilización, con muchos aspectos que ahora voy a desarrollar, de la reproducción de la subordinación de lo femenino hacia lo masculino. El aspecto más importante en relación con este tema es la utilización del genérico masculino para hablar de todas las personas. O sea, designamos en masculino a personas que, digamos, a mujeres, pero también a personas trans. En relación a cómo modificamos esto, y porque si nos fijamos en cómo estamos empezando a hablar estos últimos años, surgen un montón de herramientas para revertir esta situación.
Es difícil llegar a un consenso, estamos realmente en un momento de transformación. Nosotras en nuestra organización usamos la X, en la época incluso en que teníamos agencia de noticias. Esto pareciera hoy haber sido reemplazado por la E como una denominación que incluiría tanto a las mujeres como a los colectivos de la diversidad. Y esto tiene que ver también con una evolución de la teoría en relación con los géneros, con la diversidad, porque cuando hace 20, 25 años empezábamos a hablar del sexismo en el lenguaje, en general pensábamos que las únicas excluidas o las principales excluidas eran las mujeres. Hoy ya es una evidencia que hay muchos otros grupos sociales y humanos excluidos también por sus identidades de género u orientaciones sexuales disidentes o no heteronormativas. Entonces se necesitan otras palabras. Ya solamente hablar de nosotras y nosotros no nos alcanza, porque una persona trans no se va a sentir identificada. Entonces habría un cierto consenso en que podríamos usar el les para incluirnos a todas las personas. Vuelvo a decir que esto está en permanente transformación, que además hay que tener muy en cuenta los contratos de lectura y los contratos de habla. Podemos usar esto en ámbitos quizás más informales o más de incidencia política, pero si tenemos que escribir en un medio de comunicación, el les o los sustantivos terminados en E, que no sean los que la RAE reconoce, no van a pasar por el departamento de corrección. Lo mismo pasaría en una editorial. Entonces hay que empezar a pensar quizás en posibles contratos de lectura nuevos a partir de los espacios más o menos informales en los que estemos moviéndonos. Una cuestión también relevante desde mi punto de vista es pensar en las genealogías y pensar en las condiciones de producción. El lenguaje, en el caso del habla castellana, tiene que ver con la RAE, con la Real Academia Española. La RAE es una institución fuertemente patriarcal, tanto por sus expresiones como por su conformación. Hemos visto en las últimas décadas cómo la RAE se ha resistido sistemáticamente a propuestas que se le han hecho llegar desde el feminismo para incluir transformaciones en el diccionario, en el DRAE, que sería el diccionario de la Real Academia Española, con distintos argumentos. No reconoce la palabra género, no reconoce la palabra violencia de género, ha reconocido recientemente la palabra feminicidio a partir de la incidencia de una teórica feminista latinoamericana, Marcela Lagarde, pero la actitud más bien sistemática es de rechazo a estas propuestas. El argumento que esboza la RAE es que solamente es notaria, o sea que toma nota de los cambios sociales, que no innova. Sin embargo, es imposible negar que el feminismo en las últimas décadas viene avanzando en distintos ámbitos políticos y sociales, con lo cual no es posible decir que habría que ser vanguardia para incluir propuestas feministas. Estaría realmente dando cuenta de transformaciones en la práctica social y política y en el lenguaje de las sociedades. Y en relación con las condiciones de producción, la RAE es una institución que, si no me equivoco, es de fines del 1700, o sea, tiene unos 300 años, unos 200 años, y siempre ha sido conformada mayormente por varones hasta el año 1979. Esto es lógico en el marco de sociedades patriarcales donde todos los organismos públicos, todas las entidades e instituciones públicas, mayormente hasta hace unas pocas décadas, estaban conformadas por varones. Pero la RAE viene siendo de las que más se resisten. Por ejemplo, hasta ahora no tuvo nunca una directora mujer en todos sus años que tiene, y aún habiendo empezado a incluir mujeres desde el año 1979. Si vamos a otras instituciones de la lengua de otros idiomas, también nos encontramos con que el bajo porcentaje de mujeres en los organismos directivos es constante. En ninguna de la mayoría de las europeas supera el 30%. Entonces hay que pensar también que es una institución que debería democratizarse y que es muy probable que a medida que la institución se democratizara, se podría avanzar también en una democratización del lenguaje mismo. Así que bueno, habría que pensar probablemente en
profundizar la incidencia sobre la RAE. Se puede hacer, la RAE recibe sugerencias para modificar su diccionario y cada 2 o 3 años hace actualizaciones y decide qué sugerencias incluye. Así que bueno, este es un espacio que habría que usar para la incidencia. Y un último aspecto es que muchas veces desde el feminismo no se hace no se reconoce suficientemente al lenguaje como un ámbito reproductor de desigualdades. Incluso se encuentra que hay libros escritos sobre temáticas feministas que al principio dicen: este libro va a mantener un lenguaje, no usan la palabra sexista, pero no necesariamente va a incluir las herramientas del lenguaje inclusivo porque esto da mucho trabajo, u otros argumentos similares. Bueno, nosotras creemos que esto no corresponde, que realmente tenemos que hacer una fuerte incidencia sobre la transformación en el lenguaje, porque el lenguaje es tan relevante para la transformación de las desigualdades como otras formas en las que la misma se manifiesta, que quizás sean menos simbólicas.